Este programa es presentado por Extractor de aire BE. Ventilar es prevenir. Retrovinil Venezuela. Los artesanos del vinil art. Una banda pionera que ayudó en la construcción de las bases del hard rock y el heavy metal, llenos de misticismo y ocultismo, formado por talentosísimos músicos que se constituyeron en una importante influencia en artistas de distintos géneros, siendo llegar a ser la segunda banda con más historia, ventas de discos en la historia de la música, solo por detrás de los Beatles, los cuatro de Liverpool. Siempre llenos de polémica e incidentes trágicos. Led Zeppelin. Extractor de aire BE, Retrovinil Venezuela, Radio Ashram, Hogar de Emprendedores, y Gabriel Guerra, artesano del rock, PNI 30054, presenta El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. En este programa en el que apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos: CD, disco compacto, LP, disco de vinil, DVD, ya que ellos son los verdaderos invitados y protagonistas de este programa. Ahora vamos con un poco de música. Vamos a escuchar del primer disco de Led Zeppelin, Communication Breakdown, y luego Good Time, Bad Times, y volvemos con más del artesano de la música. Volvemos. Estuvimos escuchando Communication Breakdown y Good Time, Bad Times, ambas del primer disco de Led Zeppelin. Y este programa viene gracias a nuestros patrocinantes, uno de ellos Extractor de aire BE, Ventilar es prevenir. Nosotros tenemos ventiladores industriales de aire para toda aplicación, helicoidales, centrífugos, monofásicos, trifásicos, tipo hongo, 220, 110, para minas, galpones, ascensores, depósitos de basura, cualquier aplicación que usted tenga para ellos. Síganos por Instagram por Extractor de aire BE o llámenos por los teléfonos 0424-217-8957. Recuerde que ventilar es prevenir. Led Zeppelin, banda de la que comenzamos hoy un programa gemelo de dos partes. Hoy con la primera parte de la discografía y la historia de Led Zeppelin, una banda formada en Londres en 1968, de músicos ya curtidos con otros importantes proyectos musicales. Estaban inicialmente llamados los New Yardbirds, nombre que tomaron para cubrir las últimas fechas ya agendadas por la banda Yardbirds después de su separación. Por esta banda Yardbirds pasaron tres de los guitarristas más influyentes de la siguiente década, como Jeff Beck, Eric Clapton y Jimmy Page, que sería el guitarrista de esta banda Led Zeppelin. Para la voz se consideró a Steve Winwood de Traffic y también a Steve Marriott de Humble Pie, pero fue finalmente Robert Plant, un cantante que venía de la Band of Joy, que junto a su baterista, el baterista de Band of Joy, John Bonzo Bonham, y el bajista de sesión, John Paul Jones,
el cual ya había trabajado con la banda Yardbirds y los Rolling Stones, los elegidos para formar este cuarteto de músicos de Led Zeppelin. Ese mismo año firman con Atlantic Records, sin haberlos visto nunca tocar, por $143,000. Un contrato muy beneficioso para la época en cuestiones de libertad creativa y capacidad de decisión sobre su mercadeo, creando para esto la empresa Super Hype. En el año 1969 editan lo que sería su primer disco homónimo, Led Zeppelin se llama, y fue grabado rápidamente. De hecho, fue grabado aún antes de ser firmados, porque las sesiones de su grabación fueron pagadas por Jimmy Page, tomando el trabajo de productor en sesiones prácticamente en vivo, con sobregrabaciones añadidas. Usan la técnica de un segundo micrófono más alejado de los amplificadores para crear una sensación de profundidad. Y también el eco inverso. Aquí mezclan música de blues tradicional con arreglos. Por lo menos Baby I'm Gonna Leave You, la segunda canción, es original de Ann Bredon y antes fue versionada por Joan Baez. Aparte tiene 3 canciones de Willie Dixon, y la canción Dazed and Confused ya era anteriormente tocada por los Yardbirds. Claro, pero la versión en directo de Led Zeppelin era una versión ampliada a manera de improvisación, la cual podría llegar hasta media hora. Otra canción importante es Communication Breakdown, que la acabamos de escuchar, una canción rápida y de impacto. Su portada nos muestra el desastre del dirigible Hindenburg en un dibujo de George Hardy. Él es un ilustrador, colaborador del grupo de diseño Hipgnosis, de una foto que es original de Sam Sher. Y esta portada generó diversas amenazas de demanda, una de ellas por parte de Eva von Zeppelin, una de las descendientes del creador del dirigible Zeppelin, justo cuando fueron a presentarse en Copenhague. De hecho, para ese concierto ellos debieron cambiar esa noche su nombre a The Knobs. Este disco al principio recibió críticas negativas por no haber canalizado bien todo el talento musical incluido en él. Pero es obvio que los críticos, pues, que le escuchaban esto y hacían estas reseñas, se encontraban ante una música que no era clasificable en una sociedad donde aún no existía el hard rock o el heavy metal. O sea, en esa época lo más duro que existía era Jimi Hendrix, The Doors o Cream, y aún se estaban apenas formando bandas que también fueron referentes de ese género, como The Purple, Uriah Heep o Grand Funk Railroad. Este disco, bueno, Led Zeppelin 1 tuvo buen desempeño comercial. Llegó al puesto 10 en Estados Unidos y al puesto 6 en Inglaterra, vendiendo 500,000 copias solo en pedidos por adelantado. Ahora vamos a escuchar un par de canciones. Estas del segundo disco de Led Zeppelin 2. Vamos a escuchar Heartbreaker y una versión corta editada de Whole Lotta Love, ya que esta es una canción bastante larga, una versión corta, y ya volvemos con más del artesano de la música. Heartbreaker y Whole Lotta Love, ambas del segundo disco de Led Zeppelin. Para Led Zeppelin 2 se trajeron al ingeniero de Jimi Hendrix, Eddie Kramer,
para mejorar el sonido. Tarea difícil, ya que este disco Led Zeppelin II fue grabado en innumerables estudios con equipamientos distintos. Uno incluso era llamado La Choza. Fue editado en 1969 y fue compuesto durante las giras de concierto, por lo que tiene un sonido bien directo, espontáneo y mucho más pesado que su predecesor. Robert Plant, que había escrito algunos temas para el primer disco, pero por razones de derecho de autor no podía entrar en ello. Ahora sí tenía créditos de autoría, las letras. Y bueno, Whole Lotta Love, una de las canciones que escuchamos ahorita, tuvo problemas de derecho de autor, porque tiene un arreglo similar a una canción de Small Faces, aparte de tener la letra de otra canción de Willie Dixon, por lo que fueron demandados por plagio. Pero este problema se resolvió por fuera del tribunal. La parte instrumental se acortó para editar el single estadounidense, que es el que escuchamos, la versión corta, pero una premisa que tuvo Led Zeppelin a lo largo de su carrera fue no editar single alguno en el Reino Unido. Eso era para potenciar la venta de su disco completo, que la gente comprara el disco en vez de comprar el single. Otro hit que también lo escuchamos es Heartbreaker. O sea, que es el hit, no es el single, pues. Y Moby Dick, que es la canción que usamos como cortina, es una canción instrumental creada para que Bonzo Bonham pueda desplegar todo su potencial en la batería con un solo magistral bastante largo. Para este disco la portada es de David Juniper y tiene la foto de la brigada alemana del Barón Rojo, claro, sustituyendo los rostros de la gente en la foto por la de los miembros de la banda. Esta vez los pedidos adelantados eran de 400,000 copias. Y de hecho, este disco le quitó el puesto número 1 de la lista Billboard 200 al Abbey Road de los Beatles. En total, este disco, Led Zeppelin II, tiene unos 12 millones de copias certificadas solo en los Estados Unidos. También en el Reino Unido llegó al tope de las listas. Y a menudo se dice que este es el primer disco de heavy metal de la historia. Dado que luego se retiraron a una casa en un campo de Gales sin energía eléctrica ni aguas blancas para escribir su tercer disco, que es Led Zeppelin 3, todo sin estrés y entre todos juntos, que formaran todos partes de la composición. Tiene un giro musical hacia el folk psicodélico, con una influencia más celta y acústica. Tiene la introducción de nuevos instrumentos, por lo menos el bajista John Paul Jones toca los teclados y varios instrumentos de cuerdas. Esto tiene casi 1 millón de copias por anticipado y vendió unas 6 millones de copias solo en los Estados Unidos, siendo número 1 de los dos lados del Atlántico, solo que no pasó tanto tiempo en las listas y por eso solo vendió la mitad de lo que vendió el disco anterior. Pero de todos modos, ya la banda, en lo que son sus conciertos, estaba a otro nivel. Ya usaba luces láser y una vestimenta extravagante. Viajaban en su propio avión y alquilaban hoteles, pisos completos de los hoteles, donde dicen las historias que causaron destrozos. Por lo menos del Tokyo Hilton fueron expulsados de por vida. Y en otro hotel está la historia de John Bonham, que se paseaba por los pasillos del hotel montado sobre su motocicleta.
dado el ataque de la crítica que los tildaba de sobreactuados y exagerados para su cuarto disco, que ni siquiera es homónimo porque no se llama ni Led Zeppelin ni Led Zeppelin 4, o sea, no tiene absolutamente nada, no tiene título, no tiene nada, solo una ilustración. Aparte, bueno, el disco tiene 4 símbolos que están dentro de la funda del disco. Este disco lo llaman sosos, por estos 4 símbolos aquí que no se ven realmente mucho. Cada miembro de la banda escogió su propio símbolo. Y bueno, el que escogió Jimmy Page parece decir soso, por eso este disco es conocido como soso. Tampoco tiene información en la contraportada, no tiene las canciones. Para hacer este disco, ellos se mudaron también a una casa de campo, pero esta vez una casa de campo con todas las comodidades básicas, pero sin distracciones de entretenimiento como bar y piscina, cosas muy importantes. Estaba incluido en la casa el estudio móvil de los Rolling Stones, incluido su teclista Ian Stewart y el ingeniero de sonido del disco Sticky Fingers. Este disco, Led Zeppelin 4, se tuvo que mezclar 2 veces por inconformidad del grupo con el resultado. Y la portada nos muestra una pintura del siglo XIX, que era propiedad de Roger Plant, sobre una pared rota, que eso se nota cuando abrimos el gatefold. O sea, en este caso, el Digipack. Una pared rota que atrás se ve parte de la ciudad de Salisbury. Y la ilustración en el interior, que mucha gente piensa, no, el ermitaño, y piensan que el ermitaño es el de la portada. No, es la ilustración de su interior. Fue hecha por Barrington Coleby y es inspirada en la carta del tarot del mismo nombre. Ahora vamos con un poco de música. Vamos a escuchar del tercer disco, Immigrant Song, y luego del cuarto disco de Led Zeppelin 4, Perro Negro, Black Dog, y ya volvemos con más del artesano de la música. Volvemos de este back to back tradicionales en nuestro programa, soltar 2 cancioncitas de un solo golpe, de Immigrant Song del tercer disco y Black Dog del cuarto disco del que estamos hablando en este momento. El disco Led Zeppelin 4, conocido como Led Zeppelin 4, ya que en sí no tiene nombre, es su disco más vendido en los Estados Unidos, pero solo llegó al puesto 2 de Billboard. En el Reino Unido sí fue líder, pero en las ventas totales está en el puesto 12 de los discos más vendidos de todos los tiempos, con unas 37 millones de copias certificadas mundialmente y 24 discos de platino en los Estados Unidos. Cada una de sus canciones son demoledoras, como Rock and Roll, que escucharemos más adelante, y Black Dog, el perro negro, que la acabamos de escuchar. Pero el protagonismo se lo lleva realmente es Stairway to Heaven, Escaleras al Cielo, una de las más grandes canciones de todos los tiempos. Y aparte que es la canción más pedida en la radio en la década de los años 70, siendo una canción que nunca fue lanzada como single y siendo una canción larga, una suite de 3 partes, pero a veces ampliada a más de 10 minutos en su versión en concierto, con un solo de guitarra de Jimmy Page extendidos. Por esta canción, Escaleras al Cielo, fueron demandados por la banda
Spirit por una infracción de derechos de autor con su canción Taurus, que es escrita por Randy California. Demanda que luego de varias apelaciones ganó Zeppelin. Otro punto fuerte en esta canción son los supuestos mensajes ocultos al reproducir la canción al revés, que tienen una llamativa lírica. Entonces ahí dicen, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo camino me entristece, cuyo poder es Satán, te dará el 666. Habrá un lugar donde nos hizo sufrir, triste Satán. Cosas que fueron negadas por la banda, pero verificables con un tocadisco. Él le da atrás y bueno, sale el audio que escuchamos aquí en simultáneo con la traducción que les hice. El siguiente disco de Led Zeppelin, The House of the Holy, de 1973, ya es un disco más experimental, con un sonido más amplio y unas sesiones muy prolíficas, donde la misma canción que iba a dar título al álbum, House of the Holy, fue descartada para este disco y pospuesta para su siguiente disco, el Physical Graffiti. Page tenía el estudio en su casa, y con este estudio él ayudó a grabar y hacerle las sobregrabaciones del disco Live and Leeds de Who. House of the Holy muestra madurez musical, funcionando ritmos como reggae, el funk y la psicodelia, sobre el hard blues que era frecuente en sus anteriores entregas. Por lo menos Rain Song, una de las canciones de este disco, fue escrita por George Harrison. No fue escrita por George Harrison. Fue escrita porque George Harrison se quejaba de que Led Zeppelin no escribía baladas. Entonces escribieron la balada a petición de George Harrison. De hecho, tiene unos acordes similares a Something, la canción de George Harrison, al comienzo. La portada de House of the Holy fue diseñado por el famosísimo grupo de diseño Hipgnosis, el colectivo que ha creado gran parte de la imagen visual del rock progresivo, trabajando para músicos como Emerson, Lake and Palmer o Pink Floyd. El de Pink Floyd, bueno, lo tengo por ahí. Ajá, aquí está, Pink Floyd. O sea, ellos hacían portadas para muchos discos, o sea, los mismos Paul McCartney, también DSC. Se inspiraron para este disco, o sea, para la portada, que es en la novela El fin de la infancia de Arthur Clarke. Esto tiene fotos de Abreu Powell, que es el fotógrafo de Hipgnosis, en un lugar que se llama la Calzada del Gigante, en Irlanda, usando a dos niños como un varón y una hembra como modelos y luego reproduciéndolos en la imagen hasta llegar hasta 11. Para este momento es el primer disco de Led Zeppelin que tiene un título como tal, House of the Holy, pero igual en la portada no hay ningún tipo de inscripción, ni el nombre de la banda, ni el nombre del disco. Claro, pero es el primero que sí tiene un insert con todas las letras del disco. Este sería su último disco para su disquera de siempre, Atlantic. Y tenía canciones que ya eran tocadas en sus conciertos antes de editarlo, por lo que ya muchas canciones eran conocidas por el público.
haciendo que la gente quisiera comprarlo, y fue también primer lugar de ambos lados del Atlántico. Luego en esta edición, o sea, este es el disco original de 1973, esta es la edición remasterizada con un disco extra, con las maquetas de estudio. En 2014 se editó este disco, esta remasterización. Luego se filmaron 3 espectáculos en el Madison Square Garden para el documental The Song Remains the Same. Pero este proyecto y este disco se archivaron para luego ser editados en 1976. Ya luego, más adelante en el programa siguiente, hablaremos completamente de este disco de Song Remains the Same, el en vivo doble. Y esto fue, o sea, ellos retrasaron todo este problema porque tuvieron problemas con el robo de un dinero en el última de las presentaciones de estas del Madison Square Garden. Se robaron el dinero de las entradas. Aparte hicieron otras malas inversiones, como una casa que ellos iban a convertir en un estudio, pero que al final, aparte que lo usaron como parte en el documental, ellos no usaron la casa para lo que la tenían preseleccionada. Luego, en 1974, ellos fundan su propio sello disquero, que es Swan Song Records, con un logo inspirado en el dibujo de 1869 de William Rimmer, llamado The Evening Fall of Day, o sea, la tarde, la caída del día, y que es un humano alado como si fuera un Ícaro. Y por este disco editarían el resto de su carrera discográfica. Este es el disco, uno de los discos de los que hablaremos la semana siguiente. Bueno, ellos editaron aparte como una serie de 2 discos en 1999, la recopilación Early Days. Esto tiene 2 volúmenes. También está el Latter Days. Este tiene del primero al 4º disco de Led Zeppelin. Entonces, como les digo, la semana que viene continuaremos con este especial de Led Zeppelin, el resto de su discografía y todos los problemas que vienen de aquí en adelante, aparte de toda la historia de Jimmy Page y su afición por Aleister Crowley y coleccionar los bienes de este conocido satanista. Ahora vamos con un poco de música. Vamos a escuchar de este último disco, el Zeppelin 4, Rock and Roll, y la versión editada, la versión corta de Escaleras al Cielo, y ya volvemos con más de El Artesano de la Música. Este programa llega gracias a nuestro patrocinante Retro Vinil Venezuela. Los artesanos del Vinyl Art, tu tienda de discos, donde fabricamos estas artesanías hechas, son relojes de pared, reciclando discos de vinil totalmente hechos con materiales reciclados y su mecanismo nuevo. También tenemos un amplio stock, mercancía en formatos LP, CD y DVD en excelente estado de conservación, muchos de ellos aún sellados. Síganos por Instagram o Facebook en Retro Vinil BZLA o llámenos por el teléfono 0424-209-7429. En Mercado Libre pones nuestro nombre en el buscador, Retro Vinil BZLA, ahí te salen los discos y por ende buscas ahí el resto de las publicaciones y ahí tenemos, no todo, pero gran parte de el catálogo publicado. Ok, siguen las ferias y los eventos. Por lo menos el 28 de mayo
tenemos el Classic Metal Fest parte 2. Ya el año pasado tuvimos el Classic Metal Fest que se celebró en la Quinta Bar de las Mercedes. Esta vez nos mudamos a Teatrex del Bosque, celebrando los 40 años de Arcángel, la banda pionera del heavy metal en Venezuela, la banda que formó Paul Silvestre Gilman. Supongo que estarán con otro cantante, ¿no? Porque acompañados de otra banda que tiene muchos años en la corrida, Grand Bite. Junto a ellos estarán Sofía Insomnia, Anorexia Insan, Spartan y el tributo a Pantera, CFH Venezuela. Estaremos ahí desde las 12 del mediodía con la presencia de Retrovinil y Artesano del Rock, con una gran variedad de mercancía ahí para sus deleites. Las entradas para este evento están a la venta por el Instagram del Classic Metal Fest. O bueno, si quieren, bien, me preguntan y yo los mando para donde es. También una semana antes, el 22 de mayo, tenemos otra de las ferias de vinilo de Caracas, la famosa Feria de Bellas Artes, en el Matiné Picatería Bar, que es organizada por ellos y Daniel Sarmiento. Ahí siempre la pasamos buenísimo. La última del jazz, eso fue un gentío que tocó o sea, la creminata del jazz, y bueno, o sea, no cabía la gente y la cantidad también de vendedores de discos. O sea, si usted quiere buscar algo, le recomendamos ir a la feria de Matiné el próximo 22 de mayo, ya que el próximo que viene es el Día de la Madre, el 8 de mayo, ahí no tenemos nada. Les deseamos una feliz Día de la Madre a todas las madres de Venezuela, y recuerden que bueno, regalitos lo pueden buscar por acá, un reloj, un disco de lo que le guste a su mamá rockerita, los Beatles, todo eso aquí lo tenemos. Entonces, les decimos que en el Artesano de la Música musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. Estamos transmitiendo por Radio Ashram, hogardeemprendedores.com, corrientealterna.net. La emisora tiene su propio canal de YouTube que se llama Ashram, la radio del emprendedor, y en el mío propio, que se llama Artesano del Rock, están los videos de respaldo que grabamos mientras hacemos este programa, los videos editados, mostrando uno por uno los discos a la cámara, de los discos de los que vamos hablando, así como todos los productos de Retro Vinil Venezuela. Ajá, están en la gerencia de comunicaciones Hilario Ruiz Lazo, en los controles Víctor Rojas, en la producción Marlon González. Y bueno, ¿y quién les habla? Gabriel Guerra, el Artesano del Rock, 30.054. En este programa que está patrocinado por Extractor de Aire BE y Retrovinil Venezuela. El único programa en el que se habla de las discografías, las historias completas de los grupos, donde también apoyamos el uso de la música en su formato físico, CD, LP, DVD. Por eso ellos son los verdaderos protagonistas e invitados a este programa. Los esperamos el próximo viernes con una nueva edición del Artesano de la Música. Les debemos la segunda parte de la historia de Led Zeppelin y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Si has llegado hasta aquí, en serio, suscríbete, dale like y comparte el video con tus amigos. Visita ashramhogardeemprendedores.com para ver toda la oferta de cursos, talleres, conferencias, bazares y muchas cosas más que siempre nos inventamos para ayudarte y darte todas las herramientas como emprendedor solo para ti. En serio, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Suscríbete, anda. Vamos. Chao.